Espiritismo esotérico. El mito, lo sagrado, lo oculto. Una serie ideada, escrita y dirigida por Marco Dolcetta. Las SS secretas, los orígenes de la raza y la ideología secreta. Entre 1935 y 1945 fueron varias las escuelas de adiestramiento de las SS en Alemania, también llamadas Ordensbürger. Las situadas en Battles quedaron completamente destruidas. El castillo de Wewelsburg, cerca de Badelburg, en Westfalia, es el único que quedó intacto y está rodeado por una leyenda. Es de dominio público y está demostrado que los mismos alemanes, en la primavera de 1945, decidieron destruirlo por orden de Himmler. Esta es una historia rocambolesca y no está del todo clara. Lo cierto es que las SS destruyeron con el fuego gran parte de los documentos y parte de la torre norte de este insólito castillo con forma de flecha. Himmler lo había comprado por unos marcos en los años 20 y estaba destinado a ser el Sancta Sanctorum de su ideología. Estamos al lado del castillo de Wewelsburg, en el cementerio de los soldados alemanes, la mayoría de los cuales son SS que perdieron la vida al final de la guerra. El castillo de Wewelsburg se encuentra situado en el centro de Alemania, corazón de la selva de Teutoburgo. Aquí Arminio, el caudillo local, derrotó a las tropas romanas. El mismo Himmler compró este castillo por unos pocos marcos en los años 20 para crear la escuela de iniciación y formación de sus SS, especialmente las SS Ahnenerbe. Wewelsburg fue reformado para ser utilizado como escuela de líderes militares y políticos de las SS y fue controlado y dirigido por Himmler hasta 1945. El proyecto preveía su continua expansión. Es por esto que los campesinos que vivían cerca de este complejo fueron obligados a desplazarse a otro lugar. Al final de la guerra, el mismo Himmler intentó destruir el castillo sin conseguirlo. Se conserva el 90% de los muros, pero faltan todos los documentos y el mobiliario. En Wewelsburg, en los años 30 y 40 ocurrieron muchas cosas y sería insuficiente mencionar tampoco delante de las cámaras. En esencia, lo que Himmler pretendía en Wewelsburg era seleccionar a la nueva élite de sus fieles SS, ya no simples guardias personales, simples policías, como en su origen, sino algo más, algo diferente. Una vez terminada la guerra, si los alemanes hubieran sido los vencedores, Wewelsburg estaba destinado a ser el centro, no solo geográfico, sino también ideológico y de poder del Nuevo Mundo. Es importante la particularidad geomántica y geopolítica del lugar. Hay que aclarar que la geomancia es el estudio de las líneas de fuerza y del flujo energético y adivinatorio de la Tierra, así como la astrología lo es de los astros. Originaria en China, la geomancia desarrolla la armonía de la expansión, mientras que la geopolítica es su expresión militar. Wewelsburg es el centro de irradiación magnética y el mismo castillo, que tiene forma de flecha, expresa su dirección norte-sur, es decir, la futura dinámica de los conflictos. Es un avance respecto a las órdenes religiosas tradicionales, los benedictinos y jesuitas, que ya conocían la geomancia, pero cuya atención se dirigía al eje este-oeste. La flecha de Wewelsburg recuerda la lanza de Longinos, es decir, la lanza del destino o el grial. Longinos atravesó con la lanza el cuerpo de Cristo y fue inundado por su sangre. El grial, imagínese, la lanza estaba en Viena y allí volvió al tesoro de los Augsburgos. Hitler se apoderó de ella cuando se produjo la anexión de Austria y la llevó al Sancta Sanctorum de los subterráneos de la sede del Partido Nacional Socialista en Nuremberg. El día en el que Hitler murió, una bomba americana la sacó de nuevo a la luz. No podía ocurrir de otra manera.
Sin embargo, no tenemos datos concretos sobre el pensamiento de Himmler. Tan solo tenemos una serie de fragmentos de textos de distinta procedencia. Su figura es muy compleja. No fue un simple loco y asesino. Puesto que no poseemos una auténtica síntesis de su pensamiento, ni del de sus consejeros, aún existe un verdadero misterio sobre el enorme y oscuro poder de este hombre, cuya simple imagen aterrorizó y todavía aterroriza al mundo entero. Resulta difícil presentarle como a un demonio. Por otra parte, no es fácil imaginar una síntesis de todo aquel sistema de pensamiento que dio origen a la ideología, o mejor dicho, a la mística de sus monjes soldados. Estos, 1 millón de hombres al final de la guerra, conocían parte de los elementos básicos de este pensamiento. La estructura era jerárquica y piramidal, pero al final solo unos pocos conocían los secretos, incluso prácticos y operativos, para alcanzar el estado de superhombre y la inmortalidad del cuerpo y el espíritu. Es decir, el auténtico objetivo secreto del nazismo. Tan solo quedan unos testimonios extraños y casi ridículos de este peculiar sistema de vida. Los platos, las jarras, los cubiertos y el comedor con las runas y las cruces gamadas grabadas. Todo esto era el aspecto visible, evidente, del proyecto de Himmler. Aquí todavía se conserva algo como si fuera un museo. Pero en el castillo quedó algo todavía más inquietante y revelador. El llamado Valhalla, un subterráneo concebido por Himmler. 12 son los pedestales donde se colocaban 12 SS. El número mágico se repite con los 12 iniciados sentados en el piso de arriba. 12 son los meses, 12 los discípulos y 12 los comandantes en Wewelsburg. Y un único hombre de paisano. Este hombre de paisano es Ilscher, el teórico que creó todo esto. El mito nazi no se inventó. Es una refundición, una reelaboración de muchos mitos que aparecen en tradiciones religiosas muy diferentes. Por ejemplo, se sabe que se bebían gotas de sangre de Hitler o de otros líderes. El poder de esta sangre se aumentaba siguiendo las enseñanzas de Steiner, que no era enemigo del nazismo, sino que, al contrario, era amigo de Rudolf Hess, el cual solía leer sus libros. Todavía hoy, con procedimientos especiales, como la sincronía con la luna creciente y el uso de agua destilada potenciada, se consigue crear una mágica comunión con la naturaleza. Fausto y otros alquimistas ya conocían esta comunión y la utilizaban para atraer, fascinar o repeler a otros seres, humanos o no. Incluso los matrimonios y los bautizos se organizaban de esta manera. Como usted bien sabe, el mismo Himmler se había formado en una familia con unas sólidas bases religiosas. Muchos de sus familiares eran jesuitas. Él también provenía de este ambiente, ¿verdad? Era católico. Por lo visto, Himmler y otros líderes nazis que tenían su misma profundidad y formación religiosa, conservadora y tradicional, estuvieron fascinados por la corriente esotérica que tiene miles de orígenes y que fue transmitida oralmente. Uno de los esfuerzos de Himmler es poner orden. Él es policía y este sistema le fascina.
decide consagrar su vida a Wewelsburg a una sección muy particular de las SS, la Ahnenerbe, que significa la herencia de los antepasados, una especie de universidad oculta para la búsqueda y la consolidación de un sistema de pensamiento coherente y eficaz. Dos almas de las SS Ahnenerbe se asocian en el extraño castillo de Wewelsburg. Una, Hermann Wirth, el historiador de las runas que representa la antropología cultural. La otra, un personaje inquietante y sin crédito según muchos. El austríaco Karl Maria Willicott, astrólogo personal de Himmler, cuyo seudónimo era Weistor, que representa la auténtica magia negra. El grupo de Wirth se dedica al estudio de las runas, los signos ancestrales de la raza aria germánica que vemos tallados en los bancos del comedor del hotel. Al mismo tiempo, Weistor entra en contacto en Berlín a través de una cierta señora Sprenger con la logia del Brill. Quizás sin saberlo, conoce al mago negro de Londres, el agente inglés Aleister Crowley, que anteriormente había sido expulsado de Sicilia a causa del espionaje, la magia negra y las drogas. Este es el llamado Valhalla, en el subterráneo de Wewelsburg. ¿Cuál era, señor Brubeck, su función? Partiendo de documentos secretos que tenemos en la biblioteca del museo, conseguimos reconstruir una ceremonia, la llamada primera ceremonia del aria sofocante, que tenía lugar en esta habitación. Aquí, cada solsticio o cambio de estación, 12 militares en posición de firmes prendían fuego a una bandera. Creo que era una de las banderas bautizadas simbólicamente por Hitler con el estandarte manchado de la sangre de los primeros muertos del nazismo. El bautismo de las banderas era un ritual de unión con la sangre, pero colectivo, todos participaban. Aquí solo estaban presentes los 12 militares y los 12 iniciados que leían las volutas de humo en el piso superior. El humo atravesaba la reja de la cruz gamada del techo del subterráneo. Ellos, en el piso superior, tenían la posibilidad de vaticinar su futuro como hacían los germanos con las runas desde la prehistoria. La ideología de Wirth respecto a las runas se resume en la traducción de la llamada Crónica de Uralinda, perteneciente a la Paleofrisia, la cual narraba la historia de la familia frisia Ober den Linden, que vivió en el VI siglo a.C. Fue traducida por Octema al holandés, pero se demostró que el documento era una falsificación con runas que derivaban de las letras mayúsculas del alfabeto latino. Por el contrario, Wirth lo consideró auténtico y originario de la isla de Heligoland, desencadenando discusiones en todos los seminarios germanísticos. Incluso sus discípulos de siempre se distanciaron de él. Alfred Rosenberg ya había manifestado en El mito del siglo XX su desprecio hacia Wirth, prohibiéndole hablar en la organización del partido y eliminando su nombre. Pero será Himmler quien lo recuperará y volverá a llevarle al castillo de Wewelsburg. Pero, ¿qué hacían con las runas las SS en esta habitación? Las runas permanecieron y todavía están vivas. También durante el nacionalsocialismo, sobre todo Wirth y Dauberg, sostuvieron en el interior de la Ahnenerbe la validez del oráculo de las runas. Ellos se interesaban en el aspecto nórdico de lo oculto. Fischer, al contrario, era un gran conocedor de Oriente, en especial de India, Tíbet, China y Japón, y el sistema de predicción taoísta usaba las volutas de humo como medio de adivinación. Aquí se sentaban los 12 iniciados, Himmler, Fischer, Tauber, Tekbestor, Wirth y otros. No sabemos mucho sobre sus actividades. Recuerdo haber leído que también en Italia, en Castel del Monte, Pula, existe un castillo similar que perteneció a Federico de Suabia, con 12 asientos en cada habitación.
Como aquel castillo es un misterio, creo que allí rezaban o meditaban. El Ahnenerbe es el experimento de Heinrich Himmler que, entre 1933 y 1945, supo ampliar su poder personal como ningún otro líder del partido. Su figura dominó sobre todos los campos imaginables de la vida del Estado Nacional Socialista y del poder político de las SS, así como de la vida espiritual. El término Ahnenerbe puede despertar a primera vista ideas de un vago romanticismo, y esta interpretación no sería completamente errónea. No fue Heinrich Himmler quien inventó este concepto. Tomar conciencia de los supuestos valores pertenecientes al mundo de los antepasados germánicos y volver a crearlos. Es el dios Wotan quien habla y así nos fue legado. El saber de Wotan precede la creación del mundo. Lando dalla Torna. Cantos yo conozco que no conoce ninguna mujer, ni por supuesto hombre alguno. El canto de la runa Sig, la victoria. Un 11º canto yo conozco. Si debo guiar a la batalla a unos viejos amigos, yo canto detrás del escudo y ellos marchan intrépidos a la pugna, vuelven incólumes, ilesos, a donde quiera que vayan. La meditación de la runa se hace de manera que el individuo, orientado hacia el norte, recto o imitando el símbolo de la runa, respirando y reteniendo la respiración 5 veces, intenta vaciar la mente de cualquier otro pensamiento. Con los ojos cerrados se concentra en el símbolo que ahora resplandece como el sol en su interior. De la identificación con el símbolo surge la sabiduría y el éxtasis. Estos objetos pertenecen a la colección personal del profesor Abenbeck, uno de los exponentes de la Ahnenerbe. Es la única que se salvó y se guarda cerca de Paderborn. Esto es un farol de terracota con dibujos que se refieren al festejo del cambio de estación de la tradición alemana. Aquí, en Wewelsburg, era un rito sagrado. El corazón representa al individuo, al corazón de cada uno que se quema y se funde con el otro símbolo, que es la comunidad o clan, la raza, el partido. Pueden haber múltiples interpretaciones, en suma, lo colectivo. Para tratar del aspecto de lo colectivo, entendido también como inconsciente, hablamos con Miguel Serrano, escritor chileno. Su viejo amigo, Hermann Hesse y Carl Gustav Jung, formaron parte junto a él del Círculo Hermético, un grupo iniciático gnóstico que conocía bien muchos aspectos ocultos del nacionalsocialismo. Serrano vive actualmente en los confines de la Antártida, en Chile, y todavía se le considera el único y verdadero portavoz del nazismo esotérico. Serrano posee un profundo conocimiento de la cultura hindú. Vivió 10 años en India en contacto con Nehru e Indira Gandhi y también en el Tíbet. Practica el tantrismo y realizó lo que según él es la síntesis perfecta entre hinduismo y teología occidental. Señor Serrano, ¿dónde se encontraba el verdadero núcleo del nazismo esotérico? Sin duda en Wewelsburg. Hablé mucho sobre ello con Julius Evola, que fue invitado personalmente por Himmler. Evola comentó que no había nada, que era simplemente el intento de hacer renacer la tradición de los templarios con la búsqueda del grial de Longinos en Montsegur, de recuperar aquella forma de conocimiento. Lo que quiero decir es que las SS eran un orden formal y mental. En Wewelsburg existían personas desconocidas para el pueblo alemán y también para las jerarquías militares que organizaban todo este sistema. No vestían uniformes y se movían libremente. Al final de la guerra desaparecieron con la máxima discreción, del mismo modo que habían venido y vivido. No dejaban ninguna huella detrás de sí. En mi último viaje a Alemania, me dieron un listado de altos mandos de las SS que se consideraron desaparecidos entre 1943 y 1944. Pero yo sé que ninguno de ellos murió, son falsos muertos. René Nelly, un francés de las SS, Charles Magne, que vivía en Buenos Aires,
Me juró haber visto más de una vez a Otto Rahn, la persona que había encontrado el tesoro de los templarios en Montsegur, y a Shalom Dravos, el hinduista amigo de los alemanes. Se les consideraba muertos, uno en Austria y el otro en Japón. Todo esto parece ciencia ficción, pero estamos viviendo en un mundo de ciencia ficción. ¿Usted conoce la ceremonia del aria sofocante? No, no la conozco. Era una ceremonia que se celebraba en Wewelsburg y en Echterstein. Ah, sí. Lo que sé es que las SS usaban las runas para desarrollar un sistema de meditación yoga rúnico. Las runas correspondían a los chakras, las ruedas, los centros ocultos de energía que están dentro de nosotros, paralelos a los órganos físicos. El objetivo era crear al Sonnermensch, al hombre sol, transmutar al hombre en superhombre u hombre eterno. Y sin duda lo consiguieron. Esta gente es inmortal en el verdadero sentido de la palabra. Son muertos vivientes. Pasaron a través de la muerte mística. En Echterstein hay una tumba excavada en la roca. En realidad es una falsa tumba. Aquí dentro se pasan horas y horas, la noche entera, recitando los mantras, meditando con la respiración y visualizando las runas en la mente. Aquí se crea el verdadero ario, porque ario significa nacido dos veces. Quien muere vuelve a nacer, y quien vuelve a nacer no morirá nunca más. Quemar el cuerpo de un muerto es tradición aria, porque así se libera en el éter su verdadero cuerpo inmortal, aquello sutil, omnipotente. Sepultar a los muertos significa esperar su resurrección. En China y en India existe una tercera tradición. Se embalsama a los sabios. Aurobindo es ahora una momia Pundiscerí. El taoísmo dice que el sabio vuelve a nacer en la misma tumba. Quien abre la tumba no encuentra un cadáver, sino una espada. Este es el verdadero sentido esotérico de Excalibur. La espada representa la columna vertebral oculta del cuerpo humano. Los hindúes la llaman Uma, Ida y Pindala, que se entrelazan como una caduce odiernis. A través de la Uma se levanta la Akti, la fuerza inmortal de Kundalini, que desde abajo llega a la parte más alta de nuestro cerebro. El cuerpo sutil toma vida y entra en contacto por medio del Brahmalandra con los astros. Es decir, el cuerpo físico, los huesos, los músculos, son la cristalización del cuerpo sutil y, simplificando mucho, el alma. Pero la masa de nuestro cuerpo es transitoria y pesada. El verdadero testimonio, que es todavía superior al ego, queda oculto. El cuerpo nos limita y no nos deja integrarnos en el resto, es decir, el manragua. El brin alemán es el rojo, el negro representa nuestra época, llamada Kali Yuga, el período de la decadencia. Con la muerte mística se produce el anigredo, posteriormente se va hacia el albedo, que representa el blanco de la bandera, y hacia el arubedo, la materia roja e inmortal. Todo esto existía en el cristianismo original esotérico, que es igual que su referente ancestral, el wotanismo. Pero como se ve grabado en la piedra de Echterstein, la cruz del nuevo y falso cristianismo doblega el símbolo de Irminsur de Wotan e instaura en 1200 el cristianismo del Papa, que aniquiló a los verdaderos templarios en Francia, Alemania e Italia. Pero Cristo, el verdadero Cristo, resucita al tercer día. La tumba está vacía, pero cuando camina hacia Emaús, nadie le reconoce porque su cuerpo resucitado cambió, no es igual. Habla como él, sin embargo dice, no me toquéis, no li me tangere.